Buenas tardes. Estamos en el Instituto Kaizen Center de Mambarril. Estamos aquí con Chodai Overton Guerra. Acabamos de tener una ceremonia de iniciación de Jacob, el hijo de Chodai. Es un momento muy importante para el río, que para todos deja muchas cosas y marca. Normalmente los rituales se vienen haciendo a lo largo de la historia con muchos fines. Un ritual es importante por su valor simbólico que tiene. En este caso voy a hacer una serie de preguntas a Chodai para que nos haga el favor de profundizar más en esos símbolos que estuvimos presenciando, en los cuales participamos, y para que nos aclare también algunos temas. Bueno, la primera pregunta, Chodai, para usted sería: ¿qué diferencia hay de un ritual, como normalmente se conoce, a un ritual aquí en el río? Porque lo que vimos es un ritual. Normalmente un ritual está asociado con cosas a lo mejor muy esotéricas o fantasiosas. ¿Qué diferencia hay de un ritual tradicional a un ritual en Mambarril? Pues tú mismo lo has dicho, Carlos. Generalmente hablando, los rituales, sobre todo cuando tienen que ver con iniciaciones a un grupo de personas, tienen que ver con lo sobrenatural. Están celebrando una conexión con el individuo y la comunidad con respecto a lo que consideran lo sagrado, y por lo general lo sagrado se vincula o se interpreta en términos de lo divino o algo sobrenatural. Y aquí, pues específicamente, Mama se rechaza el concepto de lo sobrenatural tanto en entidades como en dimensiones, que no creemos, rechazamos por completo la idea de Dios o dioses, ángeles, demonios, duendes, etcétera, o del paraíso o del infierno. Entonces, este ritual es una iniciación a nuestra sociedad secreta, el grupo de personas. Entonces, aquí lo que se celebra la conexión con y entre este grupo de personas que conocemos como el río de Mambarril. Okay. ¿Por qué es importante hacerlo a través de un ritual? ¿Por qué un ritual? Los rituales son importantes porque celebran y definen, marcan la conexión entre grupos de personas. Somos seres sociales, los seres humanos, por naturaleza, y entonces es muy importante para nosotros sentir una pertenencia a un grupo. Y eso lo vemos de personas incluso que se sienten identificadas con grupos los cuales ni conocen. Por ejemplo, los fans o hinchas, como se dice en España, de equipos deportivos, Real Madrid o el Barça, gente que ni es española, son fanáticos de ambos, o de Alemania, ni siquiera son alemanes, no, pero de alguna forma se sienten vinculados, identificados con. Entonces, lo que sucede en los rituales es que se celebra esa identidad colectiva. ¿Okay? Y eso para los seres humanos, el sentir pertenencia en un grupo es muy importante. Subraya el sentido del propósito compartido y común de ese grupo, nos define lo que somos, quiénes somos, y en contraposición con lo que no somos y quienes no somos, y nos da un sentido de identidad grupal, que es muy importante, de nuevo, para una especie social como somos los seres humanos. Y en este caso estamos hablando de un ritual de iniciación para su hijo, para Jacob. Una pregunta
pregunta obligada sería, ¿qué es un ritual de iniciación? O sea, ¿por qué una iniciación? ¿A qué se refiere con una iniciación en este caso? Pues iniciar a alguien es comenzarle en, o sea, es comenzar, dar inicio a su pertenencia al grupo. Y en ese proceso lo que se hace es se enumeran, se definen los atributos propios de la pertenencia, cuáles son los atributos que son propios, que consideramos importantes, valiosos, representativos de este grupo, que conocemos como Mamba, o el río de Mamba, Mamba Río. En la estructura de esta iniciación que acaba de ocurrir, que fue muy especial, lo dividió en una estructura donde primero hace mención del nombre de Jacob y el significado. Posteriormente habla de animales de poder que se le asignan y finalmente habla del tercer paso de la iniciación. Siguiendo con esa estructura, ¿qué importancia tiene la elección del nombre? Porque Jacob Adai Guerra, me da la impresión de que fue algo deliberadamente investigado, analizado, a diferencia de la manera como se otorgan los nombres en la sociedad normalmente, que es como porque se escucha bonito, o por herencia, etc. Pues sí, o sea, los pasos definidos tienen su significado. El designio del nombre es muy importante porque es la forma en la cual el individuo se identifica a sí mismo y la forma en la cual la sociedad la identifica. Entonces, la superficialidad con la cual típicamente las personas asignan un nombre a sus hijos es lamentable, pero francamente es un reflejo de la superficialidad de ellos mismos. Está Jacob, por cierto. Manifestándose. Entonces, los nombres ofrecen al individuo una forma en la cual se pueden representar a sí mismos. Entonces, es la primera manera en la cual los padres, que típicamente son los que tienen la responsabilidad y la autoridad de atribuirle un nombre, pueden dar un autosignificado a sus hijos, de forma que cada vez que ellos escriben su nombre, cada vez que lo vean, cada vez que lo escuchen, ese significado tras el nombre queda resaltado. Entonces aquí pues los tres nombres propios que se le asignaron, cada uno pues tiene un significado y por supuesto fueron deliberados con el propósito que los padres en realidad tienen la obligación de asignar a sus hijos. Luego de adultos pues tienen la opción de cambiar sus nombres. Hay personas que cambian sus nombres. Mi hermano cambió de nombre, por ejemplo, pero en ese intervalo queda identificado, quiéralo o no, por ese nombre. Y ese nombre no tiene significado, pues tampoco tiene ese designio con el cual se identifica a sí mismo y los demás le identifican. Si tiene significado, que por lo contrario, pues es algo que contribuye a su propio valor, a su estima, a su autoestima. Sí, la mayoría de la gente yo pienso que no tiene idea del significado que tiene su nombre, o no se ha dado la tarea de hacerlo. Imagino que en este proceso ustedes, como parte de la educación de Jacob,
estarán recordando o le estarán instruyendo en cuanto a ese significado, ¿no? Para que tenga ese significado para él. Por supuesto, por eso se seleccionaron los nombres y aquí como durante la ceremonia se le leyeron lo que el significado de cada uno de sus nombres. Los nombres se seleccionaron para que cada vez que él piense en sí mismo resalte esos atributos propios del nombre tal y como su madre y yo escogimos y como su madre lo leyó. Muy interesante. Además del nombre, le asignaron 2 animales de poder. Entonces está el significado del nombre que le va a acompañar a él y que le va a servir de alguna manera como recordatorio, pero también le asignaron 2 animales. En este caso estamos hablando del raven o el cuervo y la mangosta. ¿Qué importancia tiene en este caso la asignación de los animales de poder? Se puede pensar que tiene cierta conexión con las tradiciones chamánicas un poco. ¿Es así o tiene alguna otra vertiente además de ello? El chamanismo es un fenómeno prácticamente universal y si dejamos a un lado las ideas sobrenaturales al respecto, con lo que nos quedamos es con un fenómeno psicológico y sociológico muy importante que refleja los poderes de la imaginación humana y la capacidad que tiene la imaginación humana tanto para propulsar al ser humano como para limitarlo. En buena parte somos lo que imaginamos que somos. Teniendo eso en cuenta, es muy conocido la forma en la cual culturas tradicionales en sus ritos, muchas veces de pasaje a Umbría, por ejemplo, los individuos tuvieron que pasar por ayunas o algún otro proceso para tener su animal de poder, identificar un animal de poder con el cual se identificaron. En realidad lo que estamos viendo en ese caso es una manifestación del inconsciente del individuo, ¿okay? que crea lo que llamamos un imaginal, que lo presenta, con el cual el individuo se identifica. Entonces, en este caso, pues Jacob tiene poco más tiene 3 meses y estamos a 26, ¿no? En 6 días. Y pues desde su nacimiento hemos tenido sumaria oportunidad de observarle. Yo he hecho mucho trabajo de investigación en cuanto al chamanismo, no solamente a nivel antropológico, sino también a nivel psicológico y neurocognitivo. Es una disciplina la cual he publicado, lo he incorporado a mi práctica de hipnoterapia y observando sus características pues me vinieron estos 2 animales que por una parte representan lo que he podido observar en él y también representa atributos que siento que van a ser importantes para que él desarrolle y manifieste en su carácter. Y pues ese es el propósito de los animales del poder, que el individuo se sienta identificado y que desarrolle los atributos que la mitología de su cultura atribuya a ese arquetipo. Normalmente estas tribus que tienen estas creencias chamánicas manejan lo que son los tótems. Físicamente le dan un tótem a la persona como recordatorio. En este caso, ¿va a ser algo similar con Jacob o va a ser otra manera de recordarle sus animales de poder? Pues por fortuna vivimos en la era de la tecnología y es muy fácil para él investigar tanto la mitología asociada con estos 2 animales como la biología asociada
muchos documentales en la internet, en YouTube, acerca del raven, del grajo y también de la mangosta. Entonces este va a tener amplias oportunidades para ver representados, ya sea de forma audiovisual o de forma simbólica en escrito, tanto la realidad como la mitología atribuida a lo que representan estos animales. De hecho, muy interesante, es párrafo muy corto, ¿no? Las cualidades que representa, por ejemplo, el Raven, ¿no? La magia y el misticismo de la vida, el misterio de la creatividad, el dominio del destino, la transformación personal, la transmutación, la inteligencia y la perspectiva superior, la introspección y el autoconocimiento, la valentía, la audacia y la protección, la flexibilidad, la adaptabilidad y la superación. En realidad, si los analizamos, es un conjunto de virtudes o de cualidades pues muy completo. O sea, un ser humano que viva con este tipo de atributos va a tener una guía muy importante, ¿no? para su toma de decisiones, su conducta. Además, leemos las habilidades de la mangosta, la agilidad física y mental, la serenidad en batalla, calma ante el peligro y la muerte, elusivo en la defensa, impredecible en el ataque, protector y aprehensor de malhechores, táctico, estratega, vigilante contra la sombra y contra las perversiones del lado claro y oscuro, y gran sanador contra el veneno ajeno. ¿Cómo combina estos dos cualidades de estos dos animales? Porque se ve que se complementan, o sea, son diferentes cualidades. A lo mejor uno más enfocado posiblemente a un proceso interno, al interno, otro más cargado posiblemente ya una parte a lo mejor más guerrera posiblemente, más física. ¿Cómo los complementa? ¿Cómo se unen? Pues precisamente la idea era de escoger dos animales que tuvieran en conjunto cualidades que se complementaran y formaran la base de una identidad personal completa, equilibrada, armoniosa y preparada y dispuesta para sobresalir, lo que cualquier padre debería querer para sus hijos. Entonces aquí pues se toma ventaja de las características, las propiedades de la mente humana y por supuesto de la imaginación característica de los niños. Ahora es un bebé y no se entera de lo que está sucediendo, pero al poco tiempo seguramente con su curiosidad vaya él mismo a escoger que si muñecos de mangostas y de ravens o otras cosas con los cuales se vaya identificando y leerá cuentos relacionados, etc. Y poco a poco irá desarrollando estas cualidades y otras que él mismo vaya identificando como deseables y las vaya imitando el progreso del desarrollo de su carácter. Una gran ventaja, porque se le pudiese enseñar estas habilidades a lo mejor más puramente, más directamente, no los conceptos, pero veo una gran ventaja en ese utilizar esos animales, ¿no? Como lo comenta, va a poder conseguir algún juguete de cuervo, pequeño, de mangosta, querrá buscar imágenes por internet más adelante. Tiene una gran ventaja manejar todo bajo un solo concepto, todas las habilidades. Pues la gran ventaja es que aprovecha los atributos característicos de la imaginación, sobre todo de la imaginación infantil. Por ejemplo, Rudyard Kipling, el que escribió el libro La Selva, escribió creo que está incluido en la colección del libro de la selva, un cuento que se llama Rikki Tikki Tavi, de una mangosta, y pues se ven muchas de las cualidades en ese personaje, estas cualidades que están enumeradas aquí. Y cualquier niño que lea
ese cuento, va a identificar la heroicidad de este personaje y por naturaleza va a querer incorporarlos a sí mismo, pero más aún siendo ese animal identificado como uno de sus animales de poder. Y la lista de cuentos de Raven y de sus hazañas y peripecias en la mitología nórdica de Europa o en la mitología amerindia, Estados Unidos, Canadá, etc., es larguísima. Entonces tendrá muchas oportunidades para enriquecerse a sí mismo sirviéndose de la imaginación ajena, porque estamos hablando de imaginación, y enriqueciendo su imaginación, y a través de ese proceso incorporando cualidades deseables para su propio desarrollo. Y es muy eficiente además, porque una sola palabra, cuervo, abarca 8 cualidades, ¿no? Pues y más, pero por eso el chamanismo, animales de poder, tótems, han sido una estrategia psicológica universalmente aplicada y durante milenios. El chamán desarrollado, maestro, es por excelencia el maestro de los animales, se le conoce. Entonces, de hecho hay una figura en el arte rupestre llamado el maestro de los animales o el brujo, en el cual pues tiene cuernos de ciervo y tiene cola de león y tiene otras partes compuestas de diferentes animales para mostrar esta capacidad. Y lo que representa eso es la capacidad de este individuo para incorporar y apoderarse de todas las cualidades de estos animales. Eso es algo tan antiguo como los seres humanos mismos, y de hecho la definición, el punto definitorio de nuestra especie, como Homo sapiens sapiens, coincide o se identifica con la aparición de este tipo de arte, este arte chamánico y otras representaciones en estatuillas, etc. Algo que me llama la atención al respecto es lo relacionado con, a la edad de 13 años, va a ser una nueva iniciación para otra etapa. Y Jacob tendrá la elección de continuar con estos animales de poder o adoptar otros en su momento, ¿no? ¿Qué es eso de la iniciación de los 13 años? ¿Por qué los 13 años? ¿Y cómo es esto de cambio también de animal de poder, ¿no? 13 años, después de 13 años de desarrollo, de formación en esta disciplina, él va a tener oportunidad amplia para tomar decisiones propias. Si le interesan seguir con estos animales que se le han designado, o si su inconsciente ya siente, o conscientemente siente que existen otros animales que le representen mejor. Continuando con la estructura, Joe, está dividido en 3 partes, así a grosso modo. Como comentábamos, está el nombre con su significado. Se le asignaron 2 animales de poder, también con atributos y con cualidades de cada uno. Y en la tercera parte vienen lo que viene a ser los 13 pasos de la iniciación a Mama Ryu, que usted le llama. Esos 13 pasos, en muy resumidas cuentas, habla del valor, de la sabiduría, de seleccionar con inteligencia, de negar entes imaginarios, de la importancia del conocimiento útil y la actividad útil, de la importancia de definirse, de forjar su destino, menciona las 3 grandes verdades que se manejan aquí en Mama Ryu, de escoger una identidad de misión, de la importancia del maestro, del seinen, la importancia de la enseñanza que hay en el Ryu y el Ryu mismo como comunidad, la unión con el Tao y una conciencia social, ¿no? Son
13 conceptos, desde mi punto de vista, que abarcan como todas las dimensiones del ser humano. Pues, en este caso vemos cómo impacta la parte interna, vemos una parte de conciencia social y vemos una unión con el todo. O sea, hay un complemento ahí. ¿Pudiera comentar algo al respecto? Bueno, sí, antes voy a comentar, no sé si tenías alguna pregunta al respecto, pero para empezar, los dos individuos escogidos que le cargan para dar la vuelta a la mesa redonda, son sus padrinos. Y los padrinos tienen la responsabilidad de fomentar su desarrollo de acuerdo a este plan, porque lo que están en los textos, lo que vienen identificados en estos 13 pasos, es un plan de desarrollo que aquí para Mamba es ideal para el ser humano. Entonces los padrinos tienen la responsabilidad de ayudarle en cargarle si es necesario, igual que le cargan. Y ante todo en el acontecimiento de la difunción de sus padres, de mí o de su mamá, ambos pues tienen la responsabilidad de continuar con el proyecto, de su formación. ¿Okay? La mitad, los primeros 6 pasos son en una dirección, la otra en otra dirección, representan el lado oscuro y el lado claro, que para nosotros no son necesariamente antitéticos ni representan el bien y el mal, sino representan el compromiso con lo social y el compromiso con uno mismo. Para nosotros el lado oscuro no es algo ni propio, ni negativo, ni peyorativo, ni malévolo. Es simplemente la afirmación del derecho que uno tiene consigo mismo, la responsabilidad que uno tiene consigo mismo, y el lado claro es la responsabilidad que tiene con lo ajeno, con lo externo. Y lo que se busca es una superación a esa aparente dicotomía. ¿Okay? Esto voy a explicar. En cuanto a los atributos aquí, pues sí, son un resumen de los atributos que en Mamba fomentamos en nuestros alumnos y discípulos. Entonces aquí están todos como una síntesis resumidos, exactamente. Digamos, de toda la enseñanza. Mamba identifica 6 esferas en el ser humano, o digamos que el ser humano se manifiesta en 6 esferas. La primera, aunque no tienen orden, pero la esfera de tierra, que es el cuerpo físico; la esfera del fuego es la mente consciente; la esfera del viento, del vacío, es la mente inconsciente; la esfera del agua es el ambiente, que significa el ambiente tanto físico como cultural. Eso pues abarca la historia, ¿sí? Y luego la última esfera es el Raikashin. Está el Dao de Mamba, que es o Mamba Kaizen, es la filosofía que según la cual hay una integración armoniosa de las esferas anteriores. Y finalmente la sexta, que conocemos como el Raikashin, literalmente significa la mente, corazón, espíritu del relámpago continuo. Es esa energía vital, la voluntad al poder. Entonces todos aquí están manifiestos, y todos los atributos ideales que se busca en el desarrollo en Mamba, en el desarrollo del individuo, están aquí sintetizados. Sí, es una guía muy importante. Yo lo miraría como una serie de verdades plasmadas en este escrito,
con el objetivo de crear un tipo de ser humano, un tipo de hombre, un tipo de mujer, que sin duda, siguiendo esta guía, el tipo de hombre que se crearía, ¿cómo sería? Pues un líder, sobre todo una persona capaz de liderarse a sí mismo, que ha identificado y superado los miedos que se le puedan presentar en su interior, realizado, capaz de definir lo que quiere hacer con su vida y de perseguirlo, consciente de que va a haber adversidades, pero que no no acepta quedar definida por esas adversidades, que no siente lástima por sí mismo, que busca en su desarrollo hacer una aportación benéfica para el todo, la humanidad, pero que afirma su derecho a ser quien es y a imponer su voluntad al poder en la medida que no resulte a perjuicio de los demás, de personas ajenas. Sí, y algo muy importante también mencionar de los 13 puntos es que abarca una parte de un despertar, ¿no? de una unión con el Dao, de una unión con un todo, ¿no? Y de una conciencia social, ¿no? Además de los atributos, o sea, es algo como muy integral, muy completo. Estas 13 pasos para la iniciación, obviamente, pues usted los hizo en este caso y se están haciendo para el ritual de Jacob, pero obviamente también son aplicables para un adulto que se quiera iniciar aquí en el instituto y quiera iniciar este tipo de manera de vivir. Así es, es el prototipo para la iniciación. En este caso, pues Jacob tiene padrinos que le acompañan. En el caso de un adulto, pues tendría lo equivalente, pero el adulto, pues tomaría responsabilidad. Ahora, como padres de Jacob, pues tenemos la obligación de definir por ahora cuáles son los pasos a seguir en su vida. Llegado a cierto momento, él tendrá las herramientas y la capacidad para tomar las riendas del control de su propio futuro. ¿Sí? Pero sí, es un prototipo para la iniciación, punto. Y así, pues cualquiera que quiera iniciarse en Mamba, en esta sociedad, pues ve claramente lo que se espera de él o de ella. Particularmente importante es el rechazo a las entidades sobrenaturales y a dominios, dimensiones sobrenaturales. Lo que eso hace es que lo sagrado esté a nivel de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo humano, fundamentalmente, en vez de atribuirle el título de sagrado a entidades ficticias o a dimensiones después de la muerte. No, la vida es lo que cuenta y las personas, los seres vivos, son lo que cuentan. No entidad, no Santa Claus, ni la Hada Madrina, ni los elfos, ni los padrinos mágicos, etc. Eso no cuentan para nosotros. Lo que cuentan son los seres vivos, los seres humanos en particular, sobre todo, y lo que es la vida. Es lo único que tenemos. En el caso de la iniciación de Jacob, pues está muy claro que él es muy pequeño, ustedes como padres pues van a guiarle y van a instruirle estos pasos. En el caso de estos pasos utilizados en un adulto,
¿Qué sigue después de una iniciación de estos 13 pasos, de un compromiso que hay de la persona, de posiblemente también algún animal de poder que aparece adulto? ¿Qué sigue después de una iniciación? Bueno, mejor dicho, ¿qué es lo que viene antes de una iniciación? ¿Okay? Porque Jacob tiene la ventaja, pues sí, de ser bebé, entonces no tiene opciones de oposición, o para cuando los pudiera tener, pues ya estarán bien encaminado. Para el adulto, pues teniendo en cuenta lo que se espera de él o de ella, pues tiene mucha instrucción por delante y muchas cosas que aceptar, muchos esquemas inculcados por la cultura que superar y que dejar atrás. O sea, tiene mucho que soltar. En particular, sobre todo en Latinoamérica, que es donde las creencias esotéricas están tan arraigadas, pues tiene mucho fantasioso que soltar de su cosmovisión antes de poder presentarse a este proceso. Mucha responsabilidad. Hay un punto aquí, el final, después del 13º paso, donde todos repiten el nombre: Jacob Bauer, Guerra, Overton Ramos, tú eres porque nosotros somos. Eso es un compromiso con el resto de los mapas. Entonces, antes de que el individuo pueda dar ese paso de iniciación, pues tiene mucho que reflexionar, hay muchos libros que tiene que leer, hay mucho que tiene que aceptar y soltar en su vida. Es un gran compromiso esta iniciación. Usted lo ha escuchado en un momento que comenta que está para todos, pero a la vez no es para todos. Comenta una frase al respecto, como que es para todos, pero a la vez... Es para cualquiera, pero no es para todos. Es para cualquiera, pero no es para todos. Como lo comenta, estos principios, estos pasos iban a chocar definitivamente, pues muy contundentemente, con los esquemas que la mayoría de la gente tiene como parte de su manera de operar, de pensar. Será un gran reto eso. Es un gran reto, ¿no? Ese cambio de esos esquemas a estos esquemas. Pues sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, también en la cuestión del destino, el concepto que tienen la inmensa mayoría de las personas de que el propósito de su vida está vinculado a encontrar su destino, como si el destino suyo, el guión de su vida o para su vida estuviera escrito en alguna parte y tienen que encontrarlo debajo de una roca o quién sabe dónde. Está vinculado de nuevo a la creencia en seres o poderes sobrenaturales que van guiando su futuro, y que la idea de que la historia va hacia un propósito, hacia una dirección, o que todo lo que sucede sucede por un propósito. Hay muchas tonterías que están arraigadas en una cosmovisión, es una forma de ver el mundo y verse a sí misma dentro del mundo propia de la Edad Media, no del siglo XXI, y buena parte es lo que es responsable por mantener al tercer mundo en el estado de tercer mundo. Entonces, para el tercermundista, pues tiene que sacar la cabeza de 4 siglos de atraso, y cambiar de referencias, dejar de abrir el periódico y buscar la astrología, a ver qué le toca hoy, o cuando se encuentra con una persona dice: eres mi destino, todas esas tonterías que las personas manejan, gracias a Dios, o si Dios quiere, todas esas tonterías que las personas manejan de una forma cotidiana. Entonces, pues el reto en realidad está para ellos, no para mí. Mis enseñanzas están ahí, y están más que disponibles. Que de verdad quiera
servirse de ellas, aprovecharlas, pues tienen muchas oportunidades en la internet, y los libros que están saliendo son bastante económicos. Y aunque las personas no estén dispuestas a soltar todo, pues hay valor para cualquiera, no importa sus esquemas, pero si quieren dar ese paso definitivo, a liberarse de sus miedos, de sus supersticiones, ¿sí? De todos sus apegos, pues sí es un desafío. No es para todos. Está disponible a cualquiera, pero definitivamente no es para todos. Representa tomar un punto de responsabilidad completa por su estancia en el universo. Es dejar a un lado la idea infantil de que existen ángeles guardianes o Dios que te protege, etc., y darte cuenta de que no, existes en un universo frío que no le importa lo más mínimo tu existencia, y que existes, tu vida está regida por las tres grandes verdades, la impermanencia, todo está cambiando, no existe un alma inmortal, la interdependencia, o sea que no puedes aislarte tú mismo de los efectos de otras personas y de otras fuerzas que están más allá de tu poder, y de la adversidad inevitable para todo ser vivo. Estar vivo es tener que lidiar con adversidades grandes o pequeñas, pero ahí están. Entonces, el aceptar las tres grandes verdades y rechazar las tres grandes mentiras que aprisionan, o sea, la idea de que existe la permanencia o se puede conseguir, ya sea en esta vida o en otra vida imaginaria después de la muerte, o que exista la independencia, o sea que puedes aislarte de cualquier efecto externo a ti, o de que existe un ente que te va a escudar de efectos más allá de tu control, y que pueda existir la comodidad absoluta, que puedes llegar a un punto en que ya estás completo y no vas a tener problemas ni de salud, ni de relaciones, ni económicos, etc. O que existe una dimensión después de la muerte donde tengas esa comodidad. Eso es absurdo, y la inmensa mayoría de la miseria, del sufrimiento del ser humano está arraigado en esos tres grandes engaños. Entonces Mamba representa atreverse a encararse con la vida, dejando a un lado ideas infantiles, y atreviéndose a ser un adulto, y todo lo que eso trae consigo. La libertad es una carga y no todos están dispuestos o capacitados para ser libres. Gracias, esos son un extracto de los 13 pasos. La verdad es que son muy interesantes, darían para mucho, pero eso es un extracto de los pasos. Quiero agradecerle por prestarse para contestar estas preguntas que nos ayudan a entender lo que es una iniciación, un ritual de iniciación. Ha sido muy interesante y bueno, quisiera pues pasar aquí un poco la palabra a usted, Joan, para la audiencia que está aquí presente, para que puedan hacer preguntas. Las preguntas que miramos ahorita fueron generales para entender este proceso, y si tienen preguntas más particulares sobre alguno de los pasos o cualquier otro símbolo que ustedes hayan mirado en la ceremonia, por favor, lo pueden hacer, Joan. ¿Por qué los padrinos tienen que girar alrededor de la mesa? Cada vuelta, alrededor de la mesa representa el lado oscuro y el lado claro. Sí, entonces
es nuestro reconocimiento de que esos lados son dos partes integrales del ser humano. El lado claro representando la parte social, lo ajeno, lo otro, y el lado oscuro representando lo personal, los intereses personales, y el lado claro, los intereses ajenos. Entonces dan una vuelta para un lado, dan otra vuelta, y el último paso lo doy yo. En ese paso, el 13º paso, representa la resolución de esa dicotomía, la superación de esa aparente oposición entre el yo y lo otro. ¿Hay alguna razón en especial por la que sean 13 pasos? El número 13 representa transformación. No sé que muchas personas supersticiosas piensan que el número 13 representa mala suerte, pero de hecho en el tarot del arcana mayor el 13 se representa con un esqueleto, pero representa la muerte del yo anterior, y que da inicio a un nuevo yo. O sea, representa el proceso de transformación. Para cambiar hace falta dejar algo atrás. O sea, igual que para que el gusano se convierta en mariposa, que de alguna forma tiene que morir, dejar de ser, ¿sí? Para que emerja la mariposa. Entonces el 13 representa la transformación ya hacia la mariposa, a la superación de la oposición en la vida. De acuerdo, en el mismo rumbo la pregunta en cuanto a los 13 pasos que maneja como iniciación de Amamba, pero más que nada mi pregunta iba a ser si existía una relación entre los 13 pasos y la edad de los 13 años que manifiesta ahí, donde él va a tener la decisión de cambiar o de continuar o de cambiar. Y más que nada ahorita me intriga el significado que está dando del número 13, de como muerte a la anterior, en el caso de Jacob, a los 13 años, ¿qué significaría? Porque él llevaría una iniciación desde ahorita, desde ya. Buena pregunta. A los 13 años ya lo que representa la muerte del niño. ¿Okay? El niño tiene que morir para dar paso ya al adolescente. ¿Okay? A los 13 años, después de una preparación, debería estar más que capacitado para evaluar lo que quiere ser de adulto. Su niñez se acaba a los 13 años y comienza su preparación ya como adulto. Tiene que dejar cosas infantiles a un lado y darse cuenta de que el resto de su vida, suponiendo que tiene la oportunidad de vivir una vida completa, la inmensa mayoría de su vida va a ser de adulto. Es mejor que se vaya preparando con esa idea, y ahí empieza esa turbulencia de la adolescencia, en el cual él tiene que controlar y manejar y saber sacar el provecho máximo de esa época. O sea, empieza una etapa de transición que ya deja de ser niño, todavía no es adulto, ¿sí? Pero es una etapa de exploración a quién quiere ser, ya con una parte con las herramientas que se le han dado, pero con la capacidad de decidir por su cuenta, investigar por su cuenta. Entonces es ese proceso que se inicia. Pues en el mismo sentido, si el 13 tiene un significado tan importante tanto en los pasos como en la edad en la que Jacob va a tener la posibilidad de continuar o de cambiar respecto a sus animales de poder, ¿qué significado tendría entonces que se hayan escogido 8 características para cada uno de los 2 animales de poder que se le asignaron por ustedes? Pues el 8 era un número conveniente. De hecho, en el dodecaedro de mis animales de poder,
más adelante, para los que continúen en este entrenamiento, conforme vayan adquiriendo animales de poder, se van formando como una figura geométrica, ¿sí? Entonces, los decaedros, pues, con sus múltiples figuras, bastante completo, y se escogen para cada lado 8 atributos más destacables de cada animal de poder, y acabas con una figura completa. Entonces puedes tener un cubo, un tetraedro, conforme vayas avanzando y agregando animales de poder, y escoges los 8 más deseables para asignar a cada cara, y vas completando. Claro, cuanto más animales de poder, pues más completo eres tú, ¿sí? Y tratas de escoger los atributos que se vayan complementando, 8, para que vayan complementando los de otros animales. Y llega un momento en que, pues, uno mismo escoge, y a nivel de maestro escoges los animales que quieras, de acuerdo a lo que quieras complementar para ti mismo, para tu propia personalidad, tu propia identidad. ¿Sí? Gracias. Shirley, aquí menciona que los animales de poder de Jacob van a durar 10 años hasta su ceremonia de reiniciación a los 13. Ah, perdón, eso es una rata, 13 años. Gracias. Yo esperaría eso de cualquier niño de 13 años, saber ya lo que quieren ser de adulto, o es algo especial de Mamba. Pues no se pueden pedir peras al olmo. O sea, si no has preparado al niño para que sea capaz de tomar esas decisiones a los 13 años, pues por supuesto no lo va a tomar. De hecho, conozco bastantes personas de 43 y 53 y más años que todavía no están preparadas para tomar decisiones acerca de quiénes son o qué van a hacer con sus vidas. Y se les pasa la vida entera y no han resuelto lo más fundamental. Entonces, pues no esperaría que cualquier niño de 13 años tuviera esa capacidad. Por supuesto que a los 13 años no se le va a limitar el resto de su vida a las decisiones que tome, pero es un punto en su vida para que reflexione seriamente acerca de quién es y qué va a representar o qué representa. En la tradición judía, el bar mitzvah es a los 13 años. Entonces, a esa edad, por ejemplo, el individuo ya se le considera responsable por su propia moralidad. Él ya es responsable por la medida en que se atañe o no a las reglas propias de su religión. Entonces no es inaudito, pero claro, se le prepara para eso, ¿sí? Entonces no es inaudito que a los 13 años se le exija eso a un niño. Sería absurdo si no se le prepara, pero si se le exige esa preparación, pues por supuesto que a los 13 años estará más que capacitado, y mucho más que la mayoría de los adultos, a los cuales nunca se les ha exigido reflexionar sobre las preguntas más importantes y más trascendentales de su existencia. Pues más que pregunta es un comentario. Creo que lo percibo claramente de las características de los 8 atributos que está mencionando en cada uno de los 2 animales de poder. Encierran perfectamente los 13 pasos de iniciación, ¿no? Entonces están bastante relacionados. En este caso, ustedes como padres tuvieron la oportunidad de escoger, y de acuerdo a características que ya presenta Jacob como parte de sí mismo. Más que nada es un comentario. Gracias, buen comentario. ¿Más preguntas?
parte del ritual que llamó mucho mi atención. Se me hace muy interesante el que Jacob desde ahorita, aunque quizás no se dé cuenta de lo que está sucediendo, ya tenga un objetivo como es el de ganarse el propio nombre. Esa parte se me hizo muy interesante, que dice: tu primer gran desafío en la vida es ser merecedor de tus nombres. Se me hace como, me gustaría que elaborara un poco más sobre eso. Pues fíjate que antaño el nombre al cual se daba un individuo muchas veces incluía hijo de tal, eres tal hijo de fulanito, ¿ok? Y siempre tenía, ese individuo siempre tenía la responsabilidad de honrar, ¿sí?, ese nombre, esa identidad. Entonces, en la época, la era moderna, sobre todo en la posmoderna, hemos perdido ese concepto de responsabilidad a nuestros antepasados. En este caso, en el caso de Jacob, pues se le dan 3 nombres. Su madre y yo, pues estoy muy de acuerdo, estos son tus nombres, esta es la responsabilidad que tú tienes con nosotros, de cumplir con estos nombres. ¿Okay? Antaño eso era lo normal, sobre todo en castas o clases de élite. Solamente las clases de servidumbre o esclavas no tenían ese concepto de obligación de cumplir de alguna manera con sus antepasados. Entonces, en esta era en la cual vivimos, de muchas formas las personas viven como su concepto de sí mismas, su falta de responsabilidad es semejante a la servidumbre y las clases esclavas de otras épocas. Sí, entonces es muy importante para que el individuo cumpla consigo mismo, cumpla con su sociedad, cumpla con su familia, ese sentido de obligación a cada paso. A cada paso uno mismo tiene que ser su propio juez y jurado y verdugo, o sea, y de exigirse. Entonces es una exigencia muy importante para sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay una anécdota que he contado bastantes veces en clase del jefe Su, Caballo Loco, que cuando nació era algo así como lombriz enrollada, y tuvo una acción contra los enemigos de los Sioux, contra los Crow, y se distinguió en ese evento, y cuando regresó su padre estaba muy orgulloso de él. Entonces llamó a todo el padre, siendo jefe, llamó a toda la tribu y habló acerca de su hijo, cuando nació, etc. Y finalmente dijo que estaba orgulloso por lo que había logrado, hasta el punto en que le da lo más valioso que él tiene, su propio nombre. Dice: pues a partir de ahora mi hijo será conocido como Caballo Loco. Que entonces el nombre que los padres dan a sus hijos es algo muy valioso, debería ser algo muy valioso, pero el valor está en lo que ellos mismos se exigen en cuanto al nombre, ¿sí? No es un valor monetario ni material,
sino el tesoro está en el tesoro que uno mismo se exige y se saca de uno al cumplir con su nombre. En otras tradiciones, por ejemplo, en mi familia, mi abuelo tiene el mismo nombre que mi bisabuelo, James. Y eran muchos hijos, creo que 21, familias grandes. Y mi abuelo no era el primogénito. Entonces cada vez que nacía un bebé, llamaban a mi abuelo para nombrarle. Entonces y lo veía y daba el nombre, y nacía un varón y lo veía, y todos esperando a ver a quién le iba a otorgar su nombre. Y no, este no. Y finalmente a mi abuelo, que era uno de los últimos, le dio el nombre. Mi padre lo mismo, mi padre es creo que originalmente eran 10 o algo así, aunque murieron 2 o 3, pero mi padre es de los antepenúltimos. Y mi abuelo pues no, un varón no, le dio otro nombre, hasta que ese es el que... Entonces, el atributo del nombre es un título que uno tiene que, de acuerdo al cual uno tiene que exigirse, ¿sí? Y ese es un verdadero tesoro, ese nivel de exigencia, ¿okay? Para uno mismo, para sacar lo mejor de uno mismo de acuerdo a su nombre, de acuerdo a lo que la expectativa que sus padres o su padre, quien haya dado el nombre, tienen de él. Buena pregunta. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias nuevamente por prestarse a responder a estas preguntas. Aunque la ceremonia fue con el objetivo para Jacob, todos creo que hemos quedado muy enriquecidos en lo individual y en lo grupal. Bueno, la ceremonia era para todos, o sea, no para él, era, digamos, más que nada la excusa para la ceremonia, pero la ceremonia era para todos, y pues agradezco a todos que hayan venido, hayan participado y lo hayan hecho posible. O sea, una ceremonia con una sola persona pues no es ceremonia, ¿no? Y gracias a ti por las preguntas, y a todos. Gracias. Es algo que contribuye a su propio valor, a su estima, a su autoestima. Sí, la mayoría de la gente yo pienso que no tiene idea del significado que tiene su nombre, o no se ha dado la tarea de hacerlo. Imagino que en este proceso ustedes, como parte de la educación de Jacob, le estarán recordando o le estarán instruyendo en cuanto a ese significado, ¿no? Para que tenga ese significado para él. Por supuesto, por eso se seleccionaron los nombres, y aquí como durante la ceremonia se le leyeron el significado de cada uno de sus nombres. Los nombres se seleccionaron para que cada vez que él piense en sí mismo, resalte esos atributos propios del nombre, tal y como su madre y yo escogimos y como su madre le leyó. Muy interesante. Además del nombre, le asignaron 2 animales de poder. Entonces está el significado del nombre que le va a acompañar a él y que le va a servir de alguna manera como recordatorio, pero también le asignaron 2 animales. En este caso estamos hablando del raven o el cuervo y la mangosta. ¿Qué importancia tiene en este caso la asignación de los animales de poder? Se puede pensar que tiene cierta conexión con las tradiciones chamánicas un poco. ¿Es así o tiene alguna otra vertiente además de ello? El chamanismo es un fenómeno prácticamente universal, y si dejamos a un lado las ideas sobrenaturales al respecto, con lo que nos quedamos es con un fenómeno psicológico y
y sociológico muy importante que refleja los poderes de la imaginación humana y la capacidad que tiene la magia, demonios, duendes, etcétera, o del paraíso o del infierno. Entonces, este ritual es una iniciación a nuestra sociedad secreta, el grupo de personas. Entonces aquí lo que se celebra es la conexión con y entre este grupo de personas que conocemos como el río de Mamba, Mamba Río. Okay. ¿Por qué es importante hacerlo a través de un ritual? ¿Por qué un ritual? Los rituales son importantes porque celebran y definen, marcan la conexión entre grupos de personas. Somos seres sociales, los seres humanos, por naturaleza, y entonces es muy importante para nosotros sentir una pertenencia a un grupo. Y eso lo vemos de personas incluso que se sienten identificadas con grupos los cuales ni conocen, por ejemplo los fans o hinchas, como se dice en España, de equipos deportivos, Real Madrid o el Barça, gente que ni es española, son fanáticos de ambos, o de Alemania, ni siquiera son alemanes, ¿no? Pero de alguna forma se sienten vinculados, identificados con. Entonces lo que sucede en los rituales es que se celebra esa identidad colectiva. ¿Okay? Y eso para los seres humanos, el sentir pertenencia en un grupo es muy importante. Subraya el sentido del propósito compartido y común de ese grupo, nos define lo que somos, quiénes somos, y en contraposición con lo que no somos y quiénes no somos, y nos da un sentido de identidad grupal, que es muy importante. Definidos, tienen su significado. El designio del nombre es muy importante porque es la forma en la cual el individuo se identifica a sí mismo y la forma en la cual la sociedad la identifica. Entonces, la superficialidad con la cual típicamente las personas asignan un nombre a sus hijos es lamentable, pero francamente es un reflejo de la superficialidad de ellos mismos. Está Jacob, por cierto. Manifestándose. Entonces, los nombres ofrecen al individuo una forma en la cual se pueden representar a sí mismos. Entonces, es la primera manera en la cual los padres, que típicamente son los que tienen la responsabilidad y la autoridad de atribuirle un nombre, pueden dar un autosignificado a sus hijos, de forma que cada vez que ellos escriben su nombre, cada vez que lo vean, cada vez que lo escuchen, ese significado tras el nombre queda resaltado. Entonces aquí pues los 3 nombres propios que se le asignaron, cada uno pues tiene un significado, y por supuesto fueron deliberados con el propósito que los padres en realidad tienen la obligación de asignar a sus hijos. Luego de adultos pues tienen la opción de cambiar sus nombres. Hay personas que cambian sus nombres. Mi hermano cambió de nombre, por ejemplo, pero en ese intervalo queda identificado, quiéralo o no, por ese nombre. Y ese nombre no tiene significado, pues tampoco tiene ese designio con el cual se identifica a sí mismo y los demás le identifican. Si tiene significado,
que por lo contrario, pues de nuevo para una especie social como somos los seres humanos. Y en este caso estamos hablando de un ritual de iniciación para su hijo, para Jacob. Una pregunta obligada sería, ¿qué es un ritual de iniciación? O sea, ¿por qué una iniciación? ¿A qué se refiere con una iniciación en este caso? Pues iniciar a alguien es comenzarle en, o sea, es comenzar, dar inicio a su pertenencia al grupo. Y en ese proceso lo que se hace es se enumeran, se definen los atributos propios de la pertenencia, cuáles son los atributos que son propios, que consideramos importantes, valiosos, representativos de este grupo que conocemos como Mamba, o el río de Mamba, Mamba Río. En la estructura de esta iniciación que acaba de ocurrir, que fue muy especial, lo dividió en una estructura donde primero hace mención del nombre de Jacob y el significado. Posteriormente habla de animales de poder que se le asignan y finalmente habla del tercer paso de la iniciación. Siguiendo con esa estructura, ¿qué importancia tiene la elección del nombre? Porque Jacob Adai Guerra, me da la impresión de que fue algo deliberadamente investigado, analizado, a diferencia de la manera como se otorgan los nombres en la sociedad normalmente, que es como porque se escucha bonito o por herencia, etc. Pues sí, o sea, los pasos Buenas tardes, estamos en el Instituto Kaizen Center de Mamba Río. Estamos aquí con Chodai Overton Guerra. Acabamos de tener una ceremonia de iniciación de Jacob, el hijo de Chodai. Es un momento muy importante para el río, que para todos deja muchas cosas y marca. Normalmente los rituales se vienen haciendo a lo largo de la historia con muchos fines. Un ritual es importante por su valor simbólico que tiene. En este caso voy a hacer una serie de preguntas a Chodai para que nos haga el favor de profundizar más en esos símbolos que estuvimos presenciando, en los cuales participamos, y para que nos aclare también algunos temas. Bueno, la primera pregunta, Chodai, para usted sería, ¿qué diferencia hay de un ritual, como normalmente se conoce, a un ritual aquí en el río? Porque lo que vimos es un ritual. Normalmente un ritual está asociado con cosas a lo mejor muy esotéricas o fantasiosas. ¿Qué diferencia hay de un ritual tradicional a un ritual en Mamba Río? Pues tú mismo lo has dicho, Carlos. Generalmente hablando, los rituales, sobre todo cuando tienen que ver con iniciaciones a un grupo de personas, tienen que ver con lo sobrenatural. Están celebrando una conexión con el individuo y la comunidad con respecto a lo que consideran lo sagrado, y por lo general lo sagrado se vincula o se interpreta en términos de lo divino o algo sobrenatural. Y aquí, pues específicamente, Mamba se rechaza el concepto de lo sobrenatural tanto en entidades como en dimensiones, que no creemos, rechazamos por completo la idea de Dios o dioses, ángeles,